Buenas noches, un saludo a nombre del Patronato Cultural Cusco y la Bienal Independencia. En esta ocasión queremos presentar el proyecto lanzado hace unos días del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, que consiste en 3 salas expositivas que se lanzaron de manera virtual a través de nuestra Bienal. Y está con nosotros todo un equipo del Museo Electoral y de la Democracia, y también están algunos especialistas invitados. Y ahora estoy pasando la palabra a la moderadora de esta reunión, representante del Museo Electoral, la señorita Kerly Córdoba. Adelante, Kerly, bienvenida. Muchas gracias, Vera. Buenas noches con todos y todas. Antes de dar inicio al programa, quiero ofrecer un saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, y también de la doctora Milagros Suito Acuña, directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, quiero dar pase al historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, director del Museo Electoral y de la Democracia, quien va a dirigir unas palabras de bienvenidas el día de hoy. Adelante, señor Seminario. Muy buenas tardes con todos los que están conectados a este acto, y realmente para el Jurado Nacional de Elecciones, como ya se anunció, es muy grato poner a disposición de los museonautas estas nuevas versiones virtuales de las salas de exposición del Museo del Jurado Nacional de Elecciones, Museo Electoral y de la Democracia, que fue el primero de esta naturaleza que se creó en el mundo. Esta actividad, conjuntamente organizada por el Jurado Nacional de Elecciones y el Patronato Cultural Cusco en relación con la Bienal Independencia, es realmente el momento que nos permite llegar a través de la virtualidad a un sinnúmero de ciudadanos y ciudadanas y de futuros ciudadanos y de futuras ciudadanas que a través de estas salas virtuales del Museo Electoral y de la Democracia podrán acercarse a bienes patrimoniales relacionados con la práctica de la democracia en el Perú. Porque este museo salvaguarda más de 10.000 bienes culturales que reflejan los instantes vividos por los peruanos y por las peruanas con respecto a la democracia en los siglos XIX, XX y en lo que va del XXI. El museo es una de las unidades de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, que es una unidad que tiene que ver con lo que le da nombre: sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas y a los futuros ciudadanos y futuras ciudadanas en emitir un voto responsable, en tener una conducta democrática inspirada en los valores democráticos como la igualdad, libertad, tolerancia y otros que permiten vivir en democracia. Como ya se mencionó, el Museo del Jurado Nacional de Elecciones ha sido el primero de su naturaleza en el mundo. Y tras la creación de otros museos en los tribunales electorales de otros países y por iniciativas particulares, es que se dio nacimiento a la Red Internacional de Museos de la Democracia. La virtualidad en estos momentos, ahora que como consecuencia de la pandemia se ha cambiado la manera de pensar y de obrar de toda la población en el mundo, ha inspirado el desarrollo de mecanismos para que la vida laboral, afectiva, recreativa y asociativa no se pierda, se mantenga en estos tiempos de enclaustramiento involuntario. Y este museo, pues, constatada la existencia de museonautas, se acerca. Es como un museo puertas abiertas, así como tenemos los cursos virtuales que nos conectan desde cualquier lugar del mundo. El patrimonio cultural también vuela, vence espacios, vence al tiempo y se acerca con estas 3 nuevas salas virtuales que hoy serán presentadas por especialistas en los campos a que se refiere cada una de las salas. Contamos con la presencia
de la doctora Renata Teodori de la Puente, con el historiador Fernando López Sánchez y con el museólogo e historiador Mauricio Gibson. Ellos tendrán a cargo la presentación de estas 3 salas. Y les anunciamos desde ahora que habrá nueva sala. Y queremos compartir que la virtualidad como práctica en el Museo del Jurado Nacional de Elecciones se inició antes de la pandemia, porque ya esta estrategia de acercar el patrimonio cultural a los visitantes se puso en práctica unos años antes del 2020. De modo que reitero que es sumamente grato para el Jurado Nacional de Elecciones acercarse al mundo a través de estas 3 salas. Muchas gracias por esta ocasión, por la oportunidad que tenemos, por esta gestión coordinada con el Patronato Cultural Cusco, la Bienal Independencia, que nos permite acercarnos a los que están muy lejos. Y creemos que ese mensaje de sensibilidad hacia la historia de la democracia llegue a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a todos los que quieran encontrarse como museonautas a través de estas rutas virtuales, conocer lo que ha dado el país al mundo a través de la práctica de la democracia. Muchas gracias con todos ustedes y bienvenidos a este recorrido virtual que será dado a conocer por los presentadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor seminario, por las palabras de bienvenida. A continuación, quiero presentar al señor Fernando López Sánchez. Él es historiador y docente universitario, director del Museo de la Catedral de Lima y del Museo del Palacio Arzobispal, docente de la Escuela Nacional de Archivistas, presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo, miembro fundador de la Red de Museos del Centro Histórico de Lima y actual presidente de la Red de Museos del Centro Histórico de Lima 2021-2023. Tenemos al señor Fernando López, quien va a dar un comentario acerca de la sala virtual La Caricatura Política como fuente documental. Adelante, señor Fernando. Muchas gracias, Kerly. En primer lugar, quiero saludar y agradecer esta iniciativa del Patronato Cultural Cusco por la Bienal de Arte Bicentenario de la Independencia y también la oportunidad que me brinda el inagotable equipo del Museo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que acertadamente dirige nuestro amigo Miguel Arturo Seminario, y a su equipo que constantemente están regalándonos sorpresas como esta. La pandemia ha obligado a virtualizar los museos. Y como mencionó Miguel Arturo hace un instante, algunos de ellos ya vinieron trabajando estas nuevas plataformas desde antes que se inicie la crisis sanitaria. Y este es el caso del Museo Electoral, que ya tenía digitalizadas sus colecciones y estaban dando los primeros pasos en el mundo virtual, ¿no? Y ahora se concreta con la presentación de estas 3 salas. Felicito también este trabajo, ¿no? al director del museo y a su equipo. Infatigable. Me toca hoy presentar la sala de la caricatura política como fuente documental. Y este es un aspecto muy interesante de, quizá para nuestro medio, una nueva forma de investigar y de enfrentar el pasado, la historia. Es necesario tener en cuenta que la caricatura periodística es un género iconográfico de opinión, donde el artista o el autor presenta una interpretación propia, muy personal de los hechos, de su acontecer, empleando recursos, si se quiere, psicológicos. Algunas veces con apoyo de un pequeño texto también, ¿no? Pero fundamentalmente con un objetivo crítico y en ocasiones de carácter editorial. Es un dibujo en el que se representa de manera distorsionada
ya sea una persona, un objeto o una acción. El objetivo de esta ilustración es exagerar algún defecto o rasgo característico del personaje con la finalidad de ridiculizarlo, ¿no? Hay ocasiones en que se utiliza el cuerpo entero del personaje, pero sin la cabeza, o la cabeza es reemplazada por un animal, como en el caso del fondo que tenemos, ¿no? Donde configura un político con la cabeza de una vaca o de un buey. Luego, en la misma visita virtual se va a poder apreciar un diputado con cabeza de caballo, ¿no? Y esta es una forma de ridiculizar. Pero no debemos confundir muchas de estas viñetas humorísticas que se publican en los periódicos con caricaturas, porque en algunas ocasiones son únicamente ilustraciones con ciertos toques de humor, ¿no? En este sentido hay que definirlo muy bien. Entre los tipos de caricatura, fundamentalmente nos centramos en la caricatura editorial, que como en el texto, como su versión escrita, pretende expresar una opinión o un punto de vista, con un peso específico muy importante dentro del periódico o la publicación, puede ser una revista también. Es el medio por el cual un periódico muestra su opinión sobre acontecimientos de actualidad. Y en este caso, Monos y Monadas, por ejemplo, es un modelo palpable de lo que puede constituirse en una caricatura editorial. Recordemos sus portadas, que con una de ellas describían todo el acontecer en una semana, ¿no? Y desde esta plataforma impresa salieron muchos y muy grandes ilustradores, ¿no? Entonces, la caricatura editorial expresa una única idea. Debe contener metáforas en las imágenes. Las imágenes deben contener a su vez un mensaje claro y fuerte, contundente, rotundo, así como expresar al mismo tiempo su ironía, burla, una sátira, exageración incluso, ¿no? Y este no es un trabajo fácil, ¿no? Este trabajo demanda mucha creatividad, trabajo diario, trabajo estricto, estar al tanto de la actualidad, tanto nacional como internacional, ¿no? Hay que, para plasmar estas realidades, hay que estar muy, muy enterada de la situación, hay que tener mucha sensibilidad y, por supuesto, ser fiel a la orientación del periódico, ¿no? Y por otro lado, en un ámbito quizá un poco más restringido, la caricatura política tiene como función la crítica hacia temas sociales, como el objeto de provocar risa, ciertamente, a una población agobiada por problemas nacionales, por problemas económicos, ¿no? Pero también tiene como función exigir cierto grado de reflexión, ¿no? Que invita a quien lo ve a pensar acerca de las circunstancias, acerca de la coyuntura. Esta caricatura está muy ligada con la editorial, con la caricatura editorial, debido a los temas que plantea, así como el lugar que ocupa dentro del periódico. Suele abordar diferentes temas como problemas políticos, económicos, laborales. Las primeras caricaturas en nuestro medio fueron retratos de personajes políticos, y así tomó relevancia y satisfizo el deseo del ciudadano común de burlarse de personajes poderosos, a tal punto que muchos presidentes autoritarios clausuraban revistas porque una caricatura los ofendía. Recordemos que el poder autoritario detesta este tipo de críticas, más aún si es con humor, humor político, ¿no? La caricatura los ridiculiza. Málaga Grenet, que algunas de sus obras están en la visita virtual de esta sala, fue muy crítico con Leguía
y sufrió persecución y cancelación de algunas de sus obras, ¿no? En tiempos más contemporáneos, Felipe Ángel Sofocleto fue también muy crítico con el gobierno militar en un panfleto que se llamaba Sofocleto en dos columnas. Y bueno, él sufrió también la extradición, ¿no? por estas características de su panfleto, donde además se servían y se apoyaban en la caricatura política, ¿no? Este caso, el caricaturista busca convencer o influenciar, sobre todo al lector, ¿no? Este es el propósito que persigue dicho texto, que en la mayoría de los casos se presenta oculto, detrás de un mensaje o una representación explícita, ¿no? Entonces, todos estos testimonios, la caricatura política en sí, constituye una importante fuente documental, una importante fuente histórica, pues por lo general implica un referente que nos habla de situaciones y procesos desde un discurso que puede incluir, al lado de imágenes, textos escritos, pero con el ingrediente siempre de la sátira, de la ironía y de la crítica. Aún la caricatura más inocente, más ingenua, juega con el espectador e intenta provocar su risa a través de una cierta complicidad, ¿no? Una cierta sociedad cómplice. No obstante, la risa, el humor, se deja de lado para quedarnos con la crítica moralizante, si se quiere, a través de la caricatura. Para comprender su sentido, para comprender el sentido de la caricatura política, es importante contextualizarla, entender el momento en el que surge, cuándo se publicó, a qué debates o procesos alude, qué situaciones o personajes aparecen en ella, qué crítica realiza y cómo la realiza, qué otros efectos busca producir, de qué recursos se vale. Recordemos que estas caricaturas pueden tener un sentido claro, clarísimo, en el momento en que fueron generadas, pero 30, 40, 50, 80 años después, ya pierden un poco ese sentido si es que no sabemos hacerla la interpretación correcta, si es que no sabemos hacerla hablar, ¿no? Con el diálogo de otras fuentes. O sea, requiere cierto grado de conocimiento para enfrentarnos a una caricatura política, ¿no? Algunas de estas recrean tipos y expresiones populares cercanas a los lectores de su tiempo, que facilitan su comprensión, pues les resultan familiares. En estos casos el lenguaje cumple una función muy relevante, pues complementa la imagen que le da sentido, ¿no? En conclusión, la caricatura política nos habla de una época, al mismo tiempo que apela al sentido del humor, de la época, de la misma época también. Situaciones que hoy no resultarían anodinas, no nos dirían nada si es que no conocemos, como repetí, como dije hace un instante, si es que no conocemos el contexto en el que surgieron, ¿no? La comprensión profunda de las personas que vivieron en estos tiempos, más allá de los prejuicios que tengamos nosotros hoy como investigadores, ¿no? Para interpretar una caricatura política, el lector debe conocer su contexto. ¿A qué suceso se refiere la imagen? Es necesario leer una noticia, un artículo de opinión, una editorial o algún texto que hable del asunto. Hay que estar informados para conocer el trasfondo de la caricatura. Sin que ese conocimiento no se puede interpretar. Menciono un ejemplo que aparece en esta sala, en esta exposición virtual, es la caricatura de Benavides derrumbando un templo cuyo friso está constituido por valores cívicos, por valores ciudadanos, como el honor, la verdad, etc. Entonces acá Benavides, el caricaturista,
lo retrata destruyendo el templo a manera de un nuevo Sansón, empujando las columnas y trayendo abajo y destruyendo el orden democrático. Claro, esta es una situación que se presenta cuando en el año 36, en 1936, Benavides anula las elecciones en las que salió elegido José Antonio Ibegüren como presidente de la República, pero aduce que las elecciones no fueron transparentes y tuvo el apoyo del APRA, partido perseguido, declarado ilegal por aquel entonces, ¿no? Es así que Benavides logra extender su periodo presidencial por 3 años más, hasta 1939. Entonces, sin conocer estos avatares, por ejemplo, esa caricatura no tendría sentido. No tendría sentido para quien los aprecia en la actualidad. Por eso es que se requiere contextualizar esta escena, ¿no? En este tipo de imagen no existe nada superfluo, nada sobra. Todo tiene una intención. De ahí que se hace necesario interrogarlo, ¿no? Con los instrumentos que tiene la investigación en ciencias sociales. Pero aún, a pesar de estas potencialidades, para la investigación como fuente primaria aún no se logra incorporar con profundidad esta tipología documental en los trabajos serios de investigación. Probablemente en otras latitudes, ¿no?, se trabaje un poco más. Se han hecho investigaciones en Ecuador, en México. Aquí, Miguel Arturo Seminario es uno de los que recientemente ha trabajado en la investigación de la caricatura política como fuente. Entonces, frente a esto, se hace preciso destacar el valor de la caricatura política como fuente para el estudio de los estados de opinión, para los estudios de la formación de identidades y para los estudios de los imaginarios políticos. La caricatura permite distinguir aspectos de las sociedades que usualmente no son perceptibles a través de la investigación en otras fuentes, en fuentes manuscritas, por ejemplo, ¿no? Y en su diversidad y conflictos se ve cómo se determinan y modifican las relaciones sociales. Esto es muy interesante, apreciarlo desde la caricatura. Entonces, como discurso icónico, la caricatura comunica inquietudes y necesidades. Y es parte de un proceso de representación social que requiere de análisis complejos en el marco de un contexto social y a veces también incluso temporal, en que el momento de un personaje y acontecimiento determinado puede tener diversas lecturas en cada país, en cada región y en cada tiempo, ¿no? Atanasio Fuentes, cuya obra se puede apreciar también en esta visita virtual, tiene una publicación, Aletazos de Murciélago, donde caricaturiza algunos de los principales acontecimientos en la vida política de Ramón Castilla, ¿no? Se hace palpable ahí. En el caso peruano, existe una tradición en este sentido, una tradición de producción de caricaturas políticas que ofrece un recurso valedero como fuente primaria de investigación, aún no explotado, para conocer el pasado y el presente. Las caricaturas tomaron vida en panfletos, volantes y otros medios impresos que paulatinamente manifestaron una postura política como una nueva forma para denunciar varios acontecimientos coyunturales que afectaban a los ciudadanos. Entre sus contenidos se destacan los problemas de corrupción y exceso de poder por parte de los gobiernos de turno, ¿no? Este es un tema que hasta ahora es muy latente. Se convirtieron de esta manera en elementos de resistencia frente al poder y a las personas que se encontraban detrás de él, ¿no? Desde principios del siglo XIX hasta el presente, la caricatura política se ha hecho presente en nuestra historia.
más aún en los momentos de crisis coyuntural o en los momentos de elecciones, por ejemplo, ¿no? Es donde han surgido más artistas de esta naturaleza y más producción caricaturesca, llamando la atención crítica sobre estas escenas o estos acontecimientos. Personajes de la talla del ya mencionado Manuel Atanasio Fuentes, pasando por González Gamarra, Binatea Reynoso, grandes artistas, pintores, ¿no? También han hecho su incursión en la caricatura política, publicando en periódicos, en revistas como Variedades y Mundial, Málaga Grenet, y muy recientemente, pues Eduardo, Tobar, Carlín y otros que se me escapan a la memoria, ¿no? Siempre han estado vigentes y actuales con los temas del presente. Bueno, eso es lo que tengo que decirles en relación a la visita virtual a esta sala de la caricatura política del Museo Electoral y de la Democracia. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a todo el equipo del museo. Gracias, señor Fernando. A continuación, voy a presentar a Renata Teodori de la Puente. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en la educación superior como coordinadora de educación para el desarrollo y educación en la especialidad de Ciencias Sociales. Es docente titular de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Facultad de Educación y en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En su trayectoria académica ha dirigido diversas tesis e investigaciones, ha promovido la divulgación cultural, además de la educación y programas sociales a favor de la infancia y la juventud. Actualmente es gestora de proyectos educativos y ella nos va a dar una opinión, un pequeño comentario acerca de la sala virtual Jóvenes y Participación Política. Adelante, Renata. Muy buenas noches, queridos amigos, a los jóvenes del Bicentenario, mi especial saludo. Quiero agradecer y estoy muy contenta de estar esta noche en esta mesa tan valiosa. Me reencuentro, por ejemplo, con el gran museólogo, que ha sido director en la catedral, el señor Fernando López Sánchez. Bueno, qué decir de no agradecerle al señor Miguel Arturo Seminario, director del Museo de la Democracia y las elecciones, del Jurado Nacional de Elecciones. También felicitar muy encarecidamente a través de la señora Virna todo lo que significa el Patronato Cultural del Cusco, también a los jóvenes Mauricio Gibson y la señorita también Kerly, que nos acompaña esta noche, Kerly Córdoba, y bueno, a todos los amigos como Ernesto Blume, que también nos acompaña, y señalar que esta noche creo yo que se está trabajando en todo lo que significa la innovación museológica, museográfica. Yo como educadora es que en este momento participo, efectivamente laboro en la Municipalidad de Lima como jefa de proyectos especiales de la Municipalidad en la Gerencia de Educación y Deportes. Traigo el saludo del señor alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, y también de nuestro gerente Christopher Cesevich, que es el gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima, para justamente hacer un comentario y motivar a todos los jóvenes, adultos y de todas las edades a visitar las salas virtuales que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su museo tan emblemático y tan valioso, desarrollan en esta sala. Antes de entrar específicamente a comentar la sala que a mí me toca, quiero destacar muchísimo el que el museo, a través del señor Miraclo Seminario, en la presencialidad, el museo a través de sus diversas, de sus diversos materiales, han ido a más de 100 colegios.
El señor Mirarturo Seminario en el Cercado de Lima y en Lima Metropolitana ha dado cientos de charlas a los jóvenes para hablarles sobre la importancia que tiene nuestra historia, la importancia que tiene la labor de justamente dar a conocer y preservar nuestra memoria histórica y fundamentalmente impulsar la democracia, impulsar lo que significa un voto consciente y una educación cívica y ciudadana. Pero ahí me ha tocado hablar específicamente de una sala muy interesante, las salas de los jóvenes y su participación política. Vamos a realmente empezar, aquí tenemos una lámina muy linda de, de José Carlos Mariátegui, muy joven, pero vamos a hacer un pequeño recorrido histórico y aquí me van a ayudar a pasar realmente las láminas y cómo esta juventud, primeramente en el guión museográfico que se ha elaborado por el equipo, justamente se considera una conceptualización de jóvenes del siglo XXI. Tanto la palabra adolescencia como la palabra jóvenes, como la niñez, varía según las diversas etapas históricas y muchas veces no tiene un sentido cronológico exacto. Pero acá estamos hablando de jóvenes entre 18 y 29 años, pero también se consideran jóvenes desde 15 años y la participación de personas que han dado su aporte al país. En los jóvenes y participación política tenemos primero y podemos ver la importancia de lo que se denomina la ilustración. Como ustedes saben, el siglo de las luces, ¿no? Es verdad, el siglo XVIII, el siglo de las luces, fue muy importante. Bueno, los ilustrados surge, bueno, en Francia, como todos saben, en Europa, ya esta renovación de mentalidad en la cual la razón, en la cual ya el eje central no era la divinidad de los reyes, de los monarcas, sino ya el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, el Emilio de Rousseau, ese gran tratado educativo, da una nueva visión de lo que debe ser la conceptualización del ser humano. Entonces, América Latina, el Perú, no es ajeno a la ilustración. Hay que, por ejemplo, recordar a don Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que ya a finales del siglo XVIII realmente ya recibía los libros y tuvo una recreación de la ilustración. Es decir, Simón Rodríguez, como Bartolomé Herrera, como los grandes maestros peruanos y latinoamericanos y americanos, ellos recrearon una visión de la ilustración. Por eso, esta muestra le da mucha importancia y empieza, como ustedes pueden ver en las láminas, como la juventud ilustrada. En esta juventud ilustrada hay que tener en cuenta la importancia que tienen los colegios mayores, especialmente el Colegio Mayor de San Carlos, donde ahí destacan fundamentalmente José Baquijano y Carrillo, tan importante, y justamente nuestro expositor que hablaba de la sátira, el famoso elogio al virrey Jáuregui, fue muy comentado y convulsionó, porque de una manera muy satírica, de alguna manera también hacía alusión a la monarquía. Hay que destacar entonces a José Baquijano y Carrillo. También hay que destacar la importancia que tiene en esta muestra los amantes del país, la sociedad amantes del país con el Mercurio peruano, este famoso periódico que fue tan importante, también ahí se destaca. Todos aquellos que colaboraron con el Mercurio peruano, sería muy largo para el tiempo que nos hoy día nos convoca, pero es nuestros jóvenes de hoy, todos debemos releer justamente a Baquijano y Carrillo, debemos releer a los que escribieron el Mercurio peruano, pero también releer a personas como Simón Rodríguez, muy joven, fue maestro en Caracas y maestro de Bolívar. Lo menciono porque es un pedagogo que yo admiro mucho. Luego, y considero muy importante, luego tenemos también como importante
lo que se llamaron las Cortes de Cádiz, la importancia ya de las Cortes de Cádiz. Es muy bello, bueno, ver la ciudad de Cádiz, como allí hubo todo un intento, ¿no? de un cambio social, un cambio político, de alguna manera de aquello que se consideraban los españoles americanos, que pensaron, quizá ilusamente, que España, que la corona española iba a hacer cambios sustanciales y podíamos tener un sistema constitucional, ¿no? Si bien un sistema monárquico constitucional. Y ese fue el intento de las Cortes de Cádiz, y allí participaron muchos americanos y peruanos también, cuyos bustos están en la iglesia en la cual se firmó la famosa Cortes de Cádiz, tan importantes. Entonces, en el museo, en este recorrido virtual, podemos verlo. Pero también tenemos que señalar que allí participaron personas de 25 años, ¿no? Jóvenes de 25 años que estuvieron allí y realmente debían tener unos requisitos para ser elegidos. Pero realmente también, si ustedes ven la foto que está al fondo, acá la podemos visualizar, no sé si ustedes pueden ver, tenemos al famoso Felipe Santiago Salaverry. Ahí se pone un poquito, se destaca en el guión museográfico, lo que significa, acá se está señalando muy bien el señor Gibson, con una flecha, la figura de Santiago Salaverry, que participó desde muy joven, a los 19 años, ganaba batallas como la de Junín y de Ayacucho. Es una figura importante, pero en este guión se quiere expresar el papel también del militarismo, el papel de los jóvenes también que a través de las armas querían consolidar un nuevo sistema republicano, porque ya había un convencimiento de que ya el sistema monárquico no iba a reconocer los derechos, no iba a reconocer una constitución, no nos iba a dar la igualdad, no nos iba a dar aquellos ideales de la ilustración, los derechos para los indígenas, no, era necesario un cambio de sistema. Entonces, allí es muy importante señalar que lamentablemente las batallas se ganaban con las armas, pero los verdaderos cambios sociales se ganaban con un cambio de ideas. Y ahí la labor es muy importante, la labor que realizan los maestros. Y vamos a destacar, si hacemos un recorrido, podemos ir pasándola, si es posible, podemos ver realmente la importancia de Bartolomé Herrera, que desde el Convictorio de San Carlos crea una nueva generación, por llamarlo así, la nueva generación para construir la república, basada en la soberanía de la inteligencia y en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y de las obligaciones. Estados Unidos, la América del Norte, ¿no? Lo que eran los Estados Unidos habían logrado su independencia, se había dado la Revolución Francesa, y América Latina la patria americana buscaba su independencia. Ahí tenemos que destacar dos figuras importantes, la de los hermanos José Gálvez Egusquiza y Pedro Gálvez Egusquiza. Importantes los dos, uno fue rector de San Carlos y otro fue rector del famoso Colegio Guadalupe, que existe hasta hoy. Es un orgullo tenerlo y valorarlo como patrimonio material e inmaterial. Entonces, realmente este grupo formó lo que se llamó el Club Progresista. Ya venían las nuevas ideas. Los jóvenes querían un cambio, no un cambio, pero un cambio, como muy bien se ha dicho en el guión museográfico que ha hecho el jurado de elecciones, es realmente la creatividad, la energía, la inteligencia. Entonces también podemos destacar a figuras jóvenes, los famosos civilistas, ¿no? El partido civilista de finales del siglo XIX. Ahí tenemos a las figuras que traen las corrientes innovadoras que venían del continente europeo, pero también las nuevas
corrientes de la América del Sur. Tenemos, por ejemplo, a Jorge Polar, importante positivista, que trae una serie de ideas modernas importantes. Luego tenemos a Javier Prado, importante porque también inauguró una discusión sobre el pensamiento mundial en San Marcos. Quiero hacer una pequeña acápite, ¿no? La Universidad Nacional de San Marcos, tan importante, nuestra decana de América, que va a tener una mujer como rectora, que desde acá la felicito porque es un orgullo tener una mujer como rectora. La Universidad de San Marcos tuvo una cierta crisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera todavía en la independencia, porque estamos en el bicentenario, en la independencia, tenía una cierta crisis. ¿Por qué? Porque todavía era un baluarte, eso se podía discutir, de la escolástica. En cambio, el convictorio de San Carlos era más moderno, estaba con ideas más avanzadas. Entonces tenemos a Javier Prado, tenemos también a Óscar Miró Quesada, que luego también creó el Centro Universitario, y también a José Matías Manzanilla. Tenemos realmente, Matías Manzanilla fue un diputado y abogado muy importante que luchó por los marginados y por las 8 horas de trabajo. Realmente también podíamos mencionar a muchos realmente que participan y se fija la mayoría de edad en los 21 años durante el siglo, a finales del siglo XIX. Porque antiguamente las otras constituciones la habían planteado a partir de los 25 años. O sea, es decir, el derecho del voto, el derecho ciudadano, se plantea a partir de los 21 años. Y eso lo podemos ver en esta muestra, jóvenes justamente en esta muestra museográfica. Luego tenemos los llamados importantísimos jóvenes del centenario, los famosos jóvenes del centenario que tenemos entre los años 1909 y 1930. Estos jóvenes son aquellos que están realmente embebidos de lo que significa la reforma de Córdoba, Argentina, ¿no? Realmente no podemos dejar de reconocer que tuvimos una gran influencia. El Perú, los peruanos tuvieron gran influencia en la reforma de Córdoba, Argentina, en el año 1818. José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre. Si nosotros vamos a Córdoba, Argentina, hay un bello museo. Yo tuve la oportunidad de estar el año 17 en Córdoba y conocer el Museo de la Reforma de Córdoba. Y al igual que nuestro museo en Perú, ese museo tiene como figuras importantísimas y me sentí muy orgullosa de ver la importancia que tuvo José Carlos Mariátegui y que tuvo Víctor Raúl Aya de la Torre. Ambos fundan importantísimos partidos, como el Partido Socialista, fundado por José Carlos Mariátegui, y el Partido Aprista, el partido fundado por Víctor Raúl Aya de la Torre. O sea, también ahí vemos una figura importante, la figura de Ciro Alegría, también escritor, para demostrar que todos estos cambios venían realmente no solamente para la política, sino también para la literatura, aunque Ciro Alegría perteneció al Partido Aprista y después al Partido de Acción Popular. O sea que también incursionó en la política. Pero ¿cómo no dejamos de mencionar a Raúl Porras Barrenechea, ese gran historiador tan querido, que sus aulas en San Marcos se llenaban? También tenemos la figura del famosísimo Jorge Basadre. También aquí los podemos ver en esta muestra virtual. Entonces, esta reforma universitaria no solamente fue en Lima, fue en diferentes partes del Perú. En el Perú se da una importantísima ley, una famosísima ley que se logra justamente la reforma de la Universidad Peruana, la reforma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que hayan cambios importantes. La ley tiene un número, que justamente quería señalarla, pero no tiene importancia, pero tiene una importante ley, y ahí tenemos
figuras importantísimas. Tenemos que mencionar en el Cusco, la Universidad San Antonio de Abad en el Cusco, y mi homenaje al Cusco hoy día, a mi querido Cusco, la tierra natal de mi abuela materna, Alejandrina Iberico, que ella, viuda de la Puente, que era cusqueña, y bueno, tengo el gusto de realmente señalar que Cusco, con esta bienal, me parece que nos da un ejemplo a todo el Perú, pero hay que destacar a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, con el famoso Luis Valcárcel, que también trae importantes. También no podemos dejar de mencionar al señor extranjero él, pero importante, Alberto Giesecke Mato, ¿no? Que realmente dice que, el hijo dice que Mato, la familia dice que de origen cusqueña, también tuvieron un rol muy importante. En la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, la Federación de Estudiantes, con Víctor Raúl Ayala Torre, Raúl Porras Barnechea, el gran historiador Jorge Basadre, también se menciona la importancia de Luis Alberto Sánchez, político y también literato. Pero ¿qué pasa? La primera mitad del siglo XX es una mitad de convulsión, una época en la cual los jóvenes luchan y el Perú educativamente se lucha también por un modelo educativo, por una identidad propia, ¿no? Entonces, el famoso pues, Manuel González Prada, Abraham Valdelomar, como la famosa publicación Colónida, Claridad, fundada por Aya de la Torre, Amauta, cuya carátula es del gran Sabogal, José Sabogal, gran pintor indigenista. Realmente hay una fuerte lucha ideológica, la palabra no sería ideológica, lucha de ideas. Y yo como pedagoga, el siglo XX ha sido, ¿cuál es el modelo educativo para el Perú? Ahí también está el famoso debate de Eustua Villarán, ¿no? El famoso ensayo de la instrucción pública de José Carlos Mariátegui. Entonces, realmente, no sé si estoy muy, y con el tiempo, abusando del tiempo, amigos, me lo dicen, si estoy abusando del tiempo, pero no sé cuántos minutos tengo, pero realmente, ustedes pueden ver en las fotos también lo importante mencionar el grupo intelectual de Trujillo, La Libertad, hasta la región se llama La Libertad. El grupo de Trujillo es importantísimo. Ahí tenemos a César Vallejo, a Alcides Espelucín, a Federico Esquerre, a Aya de la Torre, a Silva Alegría ya mencionado, a los hermanos Aya de la Torre, Agustín, también muy importante. Pero también hubieron mujeres, y yo creo que es muy importante invocar también al museo que lo tiene. Ay, quiero felicitar a Miguel Seminario porque él también está dando mucha importancia a incluir a las mujeres. O sea, Dora Mayer de Zulen, bueno, Clorinda Mato de Turner, la famosísima e importantísima Magda Portal, esa luchadora del Partido Socialista, del Partido Comunista, una gran mujer, aparte una gran literata. Y bueno, todos ellos también importantes, ya le he mencionado el pintor José Sabogal. Pero realmente el tiempo va pasando y vemos la Universidad Popular Manuel González Prada, su importancia. Ahí empiezan a surgir, y eso lo expresa muy bien el museo, los movimientos de masa. Por eso esas fotos que ustedes ven, esas fotos masivas, las fotos de masas, ¿por qué? Porque ya los partidos políticos son partidos ya que congregan a todo el país. Y por ejemplo, José María Arguedas, escritor, esa lucha por los derechos de los indígenas, el indigenismo, como muy importante, ¿no? Entonces, pero también no fue pacífica esta lucha. Esta lucha política tuvo golpes militares, tuvo represión. ¿Por qué? Porque el Perú es un país con muchas diferencias sociales, económicas, y no se puede negar que, no, por ejemplo, eso tendríamos que tratarlo en otra sesión, las fechas en las cuales se da el voto femenino. Es tardío el voto femenino, es tardío el voto de los analfabetos, el voto de los indígenas, ¿no? Pero yo creo que ahí también es muy importante el papel de Sebastián Salazar Bondi, Fernando de Cislo, Alfonso Barrantes, pero al decir nombres, no quiero señalar que no hubieran masas, que no hay héroes anónimos, desde Tupac Amaru, que no lo he mencionado, desde la rebelión de Tupac Amaru,
a finales del siglo XVIII. Entonces, pero ¿qué decir que realmente el papel de las mujeres, el papel de los indígenas? Pero los jóvenes ciudadanos de los años 50, es otra década, otra generación. Ahí tenemos importantes mujeres ya elegidas, como la doctora Eleonora Silva Silva, luego también mujeres senadoras como Irene Silva de Santolaya, una mujer que yo tuve el honor de conocer, al igual que Amada Portal, que también la conocí, mujeres como Catalina Recabarren de Sisol. Realmente esta generación, Doris Gibson, ¿no? Esta generación de los 50, también es muy importante. Chabuca Granda en el arte, en la música, Victoria Santa Cruz, importantísima, que el próximo año cumple 100 años, al igual que Imac Sumac. Bueno, entonces podemos mencionar a Javier Heró, que también está en el museo, todos aquellos guerrillas, porque eran guerrillas, no era terrorismo, eran guerrillas que buscaban una confrontación, guerra de guerrillas, Hugo Blanco, Luis de la Puente Uceda, que buscan justamente cambios importantes. Luego tenemos ya la década de los 70, la década de los 70, que ya es más contemporánea. Tenemos ahí pues todo lo que significó el golpe militar, con sus luces y también con sus sombras, el intento de que el quechua cobre importancia y las lenguas originarias, la reforma de la educación de los 70 nos marcó a todos los que éramos jóvenes estudiantes de las universidades peruanas, nos marcó muchísimo. La Constitución del año 79, que justamente cambia y reconoce mayoría de edad a los 18 años, pero realmente nos vamos acercando a los 80, ¿no? Realmente la importancia que tienen los 80 para poder darnos cuenta que realmente el Perú estaba realmente muy dividido por todo lo que significó pues las fuerzas que pugnaban, ¿no?, por tomar el poder. Yo sí lo quiero llamar terrorismo, no lo llamo guerra armada, lo llamo terrorismo, pero respeto a quienes consideren que fue una guerra armada, todo lo que significó Sendero Luminoso, pero es respetable, son puntos de vista, la Comisión de la Verdad, pero realmente acá es muy importante también, se señala el silencio de los jóvenes de los 90, los 2000, toda la época que se da pues las represiones diversas, pero épocas muy difíciles porque lamentablemente los partidos políticos digamos, no habían logrado consolidar una verdadera democracia que permita un rol importante de igualdad para todos los peruanos. Entonces, pero yo realmente no quiero extenderme, pero quiero señalar como importante, y se señala cómo realmente los jóvenes, ¿no?, han tenido un rol preponderante. Y ya vamos a los jóvenes del Bicentenario, a los jóvenes de hoy, los panamericanos, el deporte, los jóvenes científicos, nuestros jóvenes músicos. Tenemos diversidad. Entonces, ¿qué nos queda a los mayores? A los mayores nos queda justamente aportar a que los jóvenes se realicen. Los jóvenes ahora tienen intereses diversos, intereses por el medio ambiente, intereses por la justicia en todos sus aspectos, los derechos de las minorías o los derechos también de las libertades sexuales, por llamarlo de una manera, en fin. Entonces yo realmente con esto quiero culminar, ¿no?, porque me he extendido en el tiempo y agradezco la tolerancia por expresarnos, pero creo que esa figura de estos jóvenes, en este caso Mariátegui, que justamente lo tenemos en los jóvenes y su participación política. Yo realmente me he ido a otros temas, porque el tema es más la participación política. Entonces, también señalar que los jóvenes han ido a las calles, a veces encuentran los canales para protestar, pero como muy bien me sugirió Mauricio Gibson, y me dio algunas pautas como Miraflores Seminario, la Frita Córdoba, realmente las redes. Ahora sería otro tema a tratar, el papel que juegan las redes, pero también
Las redes y las nuevas tecnologías nos permiten tener museos virtuales. Yo estoy trabajando mucho en un museo virtual de gestión de riesgo de desastres, que no existe en el Perú, por ejemplo, pero realmente los museos virtuales van a cobrar importancia y por eso quiero felicitar a mi Arturo Seminario, también a la señora Milagros Suito Acuña y al Jurado Nacional de Elecciones por este esfuerzo que actualiza y es generoso porque sus muestras recorren el país. Y con eso agradecer muchísimo el haber podido dirigir unas palabras a ustedes y creo que son temas que nos permiten otros foros y otros conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata. A continuación, quiero presentar a Mauricio Gibson Núñez. Él es historiador de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría de Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma. Ha escrito diversas columnas relacionadas a la cultura y museos en la revista web La Mula. En la actualidad, él forma parte del equipo de museólogos del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Es quien nos va a dar comentarios acerca de la sala virtual Indígenas, Democracia y Poder. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias, Kerly, por el pase y en principio agradecer a la Bienal de Arte del Cusco Independencia por iniciativas como la que el día de hoy nos reúne a tan prestigiosos panelistas, ¿no? Como la doctora Renata, el doctor Fernando y como lo vuelvo a repetir, lo hemos dicho en varias ocasiones, la incorporación nuevamente a la dinámica cultural de Miguel Arturo Seminario Ojeda, director del Museo Electoral y de Democracia y quien, tengo que hacer un paréntesis y decirlo, siempre está en constante producción intelectual y científica. Muy bien, como bien lo mencionaste, Kerly, el día de hoy pues se me ha designado a hacer un comentario de la Sala Indígenas, Democracia y Poder. Y a este comentario quiero agregarles pues un poco de la parte técnica de la ejecución de estas salas y asimismo también hablar un poquito de los ejes temáticos que componen, históricos, ¿no? Que componen la sala. En principio, comentar que nosotros como museo, el Museo Electoral y de la Democracia, pertenece a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, ¿no? Que a su vez es parte de un área del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que entender que muchas de las propuestas que hemos colocado en la virtualidad el día de hoy, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Están directamente relacionadas con muchos logros legales a nivel electoral, ¿no? Como por ejemplo la cuota indígena, ¿no? Que es lo que incentiva la sala de la cual hoy día vamos a conversar un poquito, la cuota de género, que son proyectos que venimos trabajando, ¿no? Con el tema de la participación y la lucha por el derecho el voto por parte de la población femenina, y la cuota de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto muy bien, nos ha referido el día de hoy la doctora Renata con referente a jóvenes y participación política. Muy bien, estas tres salas nacen como todo proyecto debe nacer en el marco de un museo, ¿no? A partir de la investigación realizada constantemente por Miguel Arturo Seminario Ojeda, no solo en el marco de estos tres temas, sino en muchos más. Seguidamente, pues esta investigación ha sido complementada, ha sido revisada, hemos pasado por innumerables, innumerables reuniones vía estas plataformas virtuales que hoy día nos ofrece la nueva normalidad para poder llegar a nuestro tan ansiado guión museográfico, ¿no? Guión que ha sido, y no me va a dejar mentir, muchos de nuestros invitados, ¿no? Como Kerly, como el señor Seminario, revisado y re-revisado porque el público necesita un buen producto. A ello hay que incluirle la selección de piezas de nuestro repositorio del Museo Electoral y de Democracia, que como bien lo mencionó Miguel Arturo Seminario, nosotros contamos con más de 10,000 piezas, ¿no? Colecciones que incluyen fotografías, metales, una buena colección numismática, colección de textiles como trajes de nuestros presidentes, como las bandas presidenciales de muchos presidentes, ¿no? Y una gran cantidad de material electoral, ¿no? Que está directamente relacionado a nosotros. El guión se llega a ejecutar, se llega a realizar
Y lo interesante es, y que también para aportar al tema de la gestión cultural, que nosotros nos encontramos en el marco de la gestión pública y que también debemos cumplir requisitos, tiempos que se nos exigen dependiendo del tipo de contratación. Lo digo porque de muchos compañeros que quieren participar o quieren ejecutar proyectos como el que hoy presentamos, ¿no? Tienen que verse con estos y en el sector público, donde la gran mayoría de museos están haciendo sus dinámicas culturales, ¿no? La mayoría pertenecientes al gestor público, hay que saber un poquito qué es una orden de servicio, los tiempos que hay que cumplir y la ejecución de ellos, ¿no? En base también a los requerimientos que teníamos, que era el espacio museográfico que se ha presentado para cada sala, ¿no? Y que el público lo va a poder visitar a través de nuestras plataformas virtuales, ¿no? A ello hay que incluirles los recursos de mediación virtual, ¿no? A partir de lo que Miguel Arturo ha llamado el día de hoy museonautas, no van a poder escuchar las piezas. Cada pieza que se ha mostrado y que se va a mostrar ahora en las láminas que voy a compartir, tiene un pie donde encontramos la descripción de la pieza y también esta es inclusiva porque la podemos escuchar. No, no solamente es un aula, no son espacios virtuales, solamente visuales, sino también auditivos, ¿no? Y tiene la descripción. No es necesariamente, no hay necesidad de entrar con un guía para poder entender o comprender el discurso de nuestras salas. A ello quiero incluirle también la labor que estamos haciendo, como bien lo ha mencionado la doctora Renata, directamente asociados con las instituciones educativas a nivel de Lima y provincia, ¿no? Tenemos un convenio porque necesitamos darle dinámica a estas salas y específicamente para nuestros públicos, ¿no? Hay que entender que estas salas se crean como un espacio de aprendizaje no formal, como todo museo. ¿Qué significa ello? Que no tenemos un público homogéneo, ¿no? Que es lo común recibirlo, sí, recibimos estudiantes, que es nuestro principal público, pero no está hecho para un público homogéneo, ¿no? Entonces el discurso es amigable, conociendo también y en base, ¿no? Tratando de acercarnos un poquito al conocimiento previo del público, que si bien es cierto, el museo como tal lo puede lograr, pero también nosotros, ¿no? Nosotros brindamos esta mediación a los alumnos de diferentes instituciones para conversar a partir de su propia experiencia de ellos y se familiaricen con el patrimonio que tenemos expuesto ahí y puedan lograr lo que al final queremos lograr desde la nueva visión de los museos, ¿no? Desde la nueva museología, contextualizar o lo que Miguel Arturo Seminario siempre dice, hacer el viaje imaginario por nuestra historia a partir de conocer la dinámica histórica por los grandes grupos, ¿no? Como son las mujeres, los profesores, los indígenas, los jóvenes, tal cual como lo hemos escuchado en las exposiciones anteriores. Bueno, pues voy a proceder a compartir unas láminas, ¿no? Para hablar un poquito de los ejes temáticos de la sala Indígenas, Democracia y Poder, que nos han incentivado, también qué recursos encontramos en las salas para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Ahí les muestro nuestra primera carátula, Indígenas y Democracia y Poder, que justamente inicia con una fotografía así tratada, ¿no? Tenemos la fotografía original con el retorno del derecho al sufragio por parte de nuestras poblaciones originarias, nuestras poblaciones autóctonas, que de hecho hubo un gran silencio electoral. Y eso me lleva a mí a hablar de algunos ejes temáticos que tiene la sala. Vamos a ver, este es el ingreso de las salas, ¿no? Es un gran hall para aquellos que ingresen a la sala virtual, donde van a encontrar muchas puertas, ¿no? 3 de las cuales ya se abrieron, y tenemos la seguridad que en el transcurso del tiempo vamos a estar muy próximos a aperturar cada una de estas puertas para que se cree un gran espacio virtual. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis también, la innovación de hacerlo totalmente virtual y que no esté hecha como, digamos, el común denominador de museos del Perú y de América Latina han ejecutado a partir de la situación de pandemia, las salas virtuales a partir de fotografías de las salas, digamos, permanentes, con la cual nosotros también contamos una en el interior del local principal del Museo Electoral y de la Democracia o del Jurado Nacional de Elecciones en el Jirón Lampa. Pero nosotros no, hemos creado esta sala a partir de la propia virtualidad. Y creo yo que esto a todo resuelve, nos va a permitir resolver un problema que siempre tenemos los museólogos, ¿no? Y los museógrafos, que usualmente tenemos o tratamos de acuñar el contenido de nuestro patrimonio
a un local preexistente. Por ejemplo, el ex Museo de la Nación, que fue creado en la década de los 80 durante el gobierno del presidente Alan García para que sea el Ministerio de Pesquería, ¿no? Y que se adecuó a las piezas. En este caso no, nosotros armamos un guión, seleccionamos las piezas y en base a ello creamos la sala, ¿no? Y que es un problema que siempre ha existido, ¿no? Pero a partir de la virtualidad nos permite eso. Y si en algún momento nos proyectamos a que el museo o la sala permanente del Museo Electoral y de Democracia crezca, podemos hacerlo en base a la experiencia que el día de hoy tenemos desde la virtualidad. Entonces, hay que ver a los problemas, ¿no? A la incapacidad de poder abrir nuestras salas físicas, surgen una serie de alternativas que a su vez nos permite a nosotros tener experiencias para mejorar, digamos, el trabajo dentro de los museos en el Perú. Punto aparte, también es importante mencionar que el Museo Electoral y Democracia es uno de los pocos museos que hablan de la historia republicana del Perú. Si bien es cierto, habla de la historia democrática y electoral, pero junto con el LUM y algunas salas del ex museo o del actual museo todavía de antropología, arqueología e historia de Pueblo Libre, ¿no? Se animan a hablar, pero exactamente nosotros y el LUM creo que en Lima somos lo que más nos referimos al tema republicano y específicamente al siglo XX. Muy bien, ingresamos un poquito más. Esta es una primera visión de la sala. Les quería comentar algunos ejes temáticos que tenemos. Tenemos un eje temático denominado exclusión electoral, el siglo XVI y siglo XVIII. Tenemos otro eje temático que es exclusión electoral del siglo XIX, inclusión, perdón, electoral del siglo XIX, representantes indígenas del siglo XIX, el silencio electoral indígena, que eso es un tema que yo creo que la coyuntura nos permite entender y comprender cuáles han sido estos silencios por la cual ha atravesado nuestras poblaciones originarias y que de alguna manera evidencian ciertas fragmentaciones en la sociedad nacional, que si bien es cierto, como bien lo dice Alberto Flores Galindo, ¿no? Son visibles para nosotros los historiadores cuando analizamos pues la conquista, la independencia, la guerra del Pacífico, creo incluso yo la época de violencia, ¿no? Podemos encontrar esta fragmentación en la sociedad, ¿no? Y creo que y creemos en el museo que el silencio electoral indígena es una muestra de ello, y ahora vamos a conversar un poquito sobre lo mismo. Y finalmente, el gran desborde ciudadano, ¿no? Que se va a dar a partir de fines de la década del 70 del siglo XX. Muy bien, quiero exactamente tocar 3 ejes de todos los que he mencionado importantes. Ahora hay que tener en consideración que también tenemos subejes temáticos que lo van a poder ver en la sala, como por ejemplo la patria nueva y el nacimiento del indigenismo, con parte de la generación del centenario, como bien lo hemos escuchado anteriormente, ¿no? De la mano de Luis Eduardo Valcárcel. Vamos a escuchar también un poquito sobre el desborde ciudadano, ¿no? Que todos conocemos a partir de la lectura de Matos Mar, y la influencia pues, de las migraciones, ¿no? Y también hay otros ejes, otros subejes, como por ejemplo la reforma agraria, ¿no? Que son importantes cambios que afectan a este sector de nuestra sociedad. Y también sobre nuestros principales aportes como la cuota indígena. Ahora, a todo este proceso yo me animo siempre llevar a los estudiantes cuando conversamos e ingresamos a las salas a también hablar de algunas cosas más profundas, digamos, que se ven en el campo histórico y quizás en el quehacer histórico y que no se ven mucho en las aulas de un colegio, como por ejemplo hablar de la utopía andina, del mesianismo y el milenarismo usado en los discursos políticos, ¿no? Para llegar al poder y captar a el público a partir de la demagogia, ¿no? Muy bien, quiero hablar un poquito de inclusión electoral del siglo XIX, ¿no? Hemos puesto un rango de fecha entre 1809 y 1896. ¿Por qué? Porque justamente con esta reforma de fines del siglo XIX es que se va a detener esta gran inclusión que tuvo varias etapas. Pero específicamente queremos ubicarnos en un momento importante y que el museo siempre toma de punto de eje para iniciar el recorrido o el ingreso a la democracia o lo que es el paso de súbditos a ciudadanos, ¿no? Si ustedes observan en esta imagen, hay un pequeño triángulo que se forma entre esta vitrina, esta de acá y el cuadro de acá. Y lo demás que lo rodea lo complementa, ¿no? Aquí vamos a tener, y ahora las voy a mostrar en un plano mucho más grande,
una de nuestras piezas emblemáticas, importantes de la colección numismática del museo, que es una moneda con la imagen de Fernando VII. A la mano derecha, la Constitución de 1812. Y hacia arriba, ¿no? Vamos a observar un óleo de Dionisio Tito Inca Yupanqui, que fue participante de Dionisio Inca Yupanqui, perdón, que fue participante de el representante andino, ¿no? De los diputados suplentes ante la Corte de Cádiz. Muy bien, vamos a avanzar un poquito y comentamos un poco lo que significa, ¿no? Es importante, sí, miren, justamente está el Ferdín, ¿no? De 1812, pueden observar la fecha por aquí, ¿no? Con el rostro de Fernando VII, acá también tiene la escritura de Fernando VII, parte de la colección numismática del Museo Electoral y de Democracia, ¿no? El escudo de España de la época, sabemos que Fernando VII perteneció a la dinastía Borbona, y acá tienen justo la simbología, ¿no? De lo que es la dinastía Borbona, y bueno, los representantes de León, Castilla, los castillos acá, y Granada, ¿no? Es importante todo lo que podemos extraer de esta pieza. Por ejemplo, ¿no? Antes de comentarles un poquito más, tenemos que introducirnos en la crisis política por la que atravesaba la metrópoli en esta época. Estamos hablando, previo a la Constitución de 1812 y a las reuniones de la Corte de Cádiz, ¿no? A la abdicación de Bayona, ¿no? Las ambiciones de Napoleón Bonaparte, ingresa a España para poder llegar a Portugal, ¿no? Toda vez que había un conflicto grande entre España, entre Francia e Inglaterra, y uno de los principales aliados de Francia era España. Es ahí donde se lleva a cabo la abdicación de Bayona, ¿no? Donde Fernando VII entrega el trono a su padre, Carlos IV, y a su vez Carlos IV a Napoleón, para que Napoleón ponga a su hermano José I, mal conocido por ahí como Pepe Botellas. Bueno, pues se reúnen en contraposición a ello en Cádiz las denominadas Cortes, siendo su principal aporte la Constitución de 1812, y esto va a aperturar la denominada inclusión electoral indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Constitución y estas Cortes va a considerar, ¿no? Para la elección de representantes y para representantes la nacionalidad española para los ciudadanos de ambos hemisferios. Acordémonos que tan solo no América era colonia de España, también, por ejemplo, las Filipinas. Y justamente esta moneda, esta pieza, es importantísima, porque en las colonias existía una incertidumbre de qué estaba pasando con el rey Fernando VII, quién era, no estaba, estaba Napoleón, José I, y esta moneda permite hacer una difusión para que todo el territorio o las colonias conocieran al monarca abdicado, en este caso, Fernando VII, como pueden observar en esta imagen. Vamos a avanzar un poquito, y justamente, ¿no? El triángulo que les mencionaba, la Constitución de 1812, que de hecho está colgada en internet y podemos extraerla y leerla, paleografiada o sin paleografiar, y de la cual les traigo un pequeño artículo, que es el artículo 1, que nos abre las luces sobre este paso de súbditos a ciudadanos, ¿no? Y nos dice, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y justamente, pues, para elegir a los diputados ante la Corte de Cádiz se van a llevar a cabo elecciones en las cuales ya van a participar, ¿no? Los habitantes del Virreinato del Perú, aún no el Perú. Hay que tener en cuenta que el mayor estudioso sobre el tema es el expresidente Valentín Paniagua, y él nos menciona que hubieron 8 elecciones en este periodo previos a la independencia del Perú, ¿no? 2 elecciones antes de la Constitución de 1812 y 6 posteriores. Y de estas 6, 4 elecciones para elegir el ayuntamiento o las municipalidades. Y en ella van a participar directamente los indígenas. Ahora, hay que tener en consideración que el primer grupo de diputados para las Cortes de Cádiz, ¿no? Estuvo ocupada por suplentes que residían en la metrópoli, toda vez que el viaje hacia la península era aún muy complicado, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar a Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? Natural del Cusco, descendiente de la realeza inca. Si bien es cierto, sus retractores comentan mucho de que él estuvo desde niño en la península y no le permitió conocer, digamos, los principales abusos que se estaban cometiendo contra los súbditos del rey en estos territorios. Sin embargo, las propuestas que él va a tener son sumamente interesantes y creo yo
llegan a la yugular de lo que sería la colonia. Porque él, por ejemplo, ¿no? Entre las principales propuestas que tuvo en la Corte de Cádiz estuvo la abolición de la mita minera, ¿no? La abolición de servicios personales, la abolición de repartos de tierra, la adjudicación de la cuarta parte de las becas a los seminarios de indios y principalmente la abolición del tributo indígena que las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 la van a aprobar, ¿no? Esto obviamente solamente se va a dar durante esta coyuntura. Posteriormente vamos a ver que el tributo va a regresar, incluso, ¿no? En los primeros años de lo que Jorge Basadre llama el primer militarismo o el primer codismo, nuestros primeros años de la República, vamos a ver que se va a condicionar el voto a pagar de los indígenas, a pagar un tributo, ¿no? Y pues como este grupo pagaba muy bien sus tributos, ¿no? Fueron o tuvieron la oportunidad de participar y de gozar de derecho al sufragio. Muy bien, eso es uno de los ejes principales, ¿no? Otro de los ejes que para mí, ¿no? Yo siempre he sentido y lo he descubierto desde el trabajo que venimos haciendo en el jurado, es el denominado silencio electoral, ¿no? Esta imagen nos muestra algunas piezas importantes, ¿no? Por ejemplo, de aquí, de esta pieza de acá, es una constitución donde vamos a extraer un fragmento de la ley que va a impedir participar en elecciones a aquellos que no supieran leer y escribir, y que esto va a afectar directamente a las poblaciones autóctonas del Perú, porque cuando se referían a no saber leer y escribir, estaban hablando específicamente del español, ¿no? Eso lo vamos a ver un momento. Y por ejemplo, ¿no? El ánfora, que después de la reforma de 1896 se va a usar. ¿Qué pasó? Les comento un poco, ¿no? Sabemos muy bien de la guerra civil entre 1894 y 95, entre el presidente Cáceres y el presidente Piérola. ¿Quién se va a aliar con el Partido Civil, ¿no? Esta guerra civil va a finalizar con una junta de gobierno liderada por Manuel Candamo, ¿no? ¿Quién va a convocar elecciones y va a ganar justamente el presidente Piérola en alianza con el Partido Civil, ¿no? Creo yo, ¿no? Que este es el punto de quiebre para que el Partido Civil y no lo creo yo, ¿no? También muy bien lo expone Jorge Basadre, ¿no? Denominando este primer periodo como la República Aristocrática, que va desde 1895 con la llegada de Piérola al poder hasta 1919 con el inicio del segundo gobierno o el denominado oncenio de Leguía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el partido político sigue en que estar tanto tiempo en el poder? Una de las causas principales es justamente, ¿no? En conversaciones con Cristóbal Aljovín, actual decano de la Facultades Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, nos conversaba, ¿no? El tema del darwinismo social incluido en la generación y en los políticos de esta época. Y en el libro Clase, Estado y Nación, por ejemplo, de Julio Kotler, muy bien nos menciona de que existía una ideología que impulsaba la existencia de una aristocracia del espíritu, ¿no? Que iba a llevar a la masa ignorante, ¿no? Como un pastor al rebaño, ¿no? Entonces, ellos nos dicen la intencionalidad que hubo en restringir del voto a los grupos indígenas con la finalidad de perpetuarse por mucho tiempo en el poder. Y justamente acá está el fragmento, ¿no? De la Constitución que dice, ¿no? Ejercer el derecho al sufragio todos los ciudadanos que sepan leer y escribir. Y como nuevamente lo repito, esto evitó la participación de aquellas poblaciones que hacían uso de las lenguas originarias, como el quechua, el aymara, y el resto de lenguas que tiene el Perú. Y no solamente ello, ¿no? Sino que la perpetuidad de un partido político y de una idea que monopolizó las aulas universitarias y el mundo cultural durante mucho tiempo. Y como bien lo hemos escuchado también con Renata, esto va a tener pues una respuesta, ¿no? De lo que van a hacer más adelante la generación del centenario. Pero bueno, pues es importante también mencionar que en esta reforma electoral de 1896, que fue impulsada por el ministro de Gobierno Bentín de Piérola, ¿no? Quien incentiva o quería crear un cuarto poder del Estado, ¿no? Fuera del legislativo, el ejecutivo y el judicial, quería crear el poder electoral. La Cámara de Diputados se opone a ello, sin embargo, se hace esta reforma, donde el eje principal va a ser
la Junta Electoral Nacional. Y que acá surge algo paradójico, ¿no? Porque esta Junta Electoral Nacional va a estar compuesta por 9 miembros, 2 personeros de la Cámara de Senadores, 2 personeros de la Cámara de Diputados, 4 personeros del Poder Judicial y 1 personero del Poder Ejecutivo. Entonces, teníamos representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo como juez y parte, hecho que también va a incentivar al nacimiento más adelante del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que va a ser un impulso de la generación del centenario por crear un ente autónomo, sin participación ni del Ejecutivo ni del Legislativo, y más bien con participación de las universidades, ¿no? Que en esa época, como bien lo hemos escuchado, a partir de las grandes reformas universitarias, tuvieron un protagonismo muy álgido. Muy bien. Justamente ahí les muestro, bueno, esta fotografía, si bien es cierto, no está en nuestras salas virtuales, pero sí la pueden observar en tamaño gigante, es nuestra fotografía ícono de nuestra sala permanente del Museo Electoral y de la Democracia. Sin embargo, quise colocarla para ustedes, lo que sí van a poder encontrar en la visita a nuestra sala virtual va a ser esta ánfora que se usó en las elecciones de 1908 bajo la reforma electoral de 1896, ¿no? Y como pueden ver es una réplica, ¿no? Muy tal cual se usaba en esta época, ¿no? Ya en el museo, en nuestra sala permanente, ustedes van a poder encontrar no solamente el ánfora, sino también la mesa de sufragio y las sillas que pueden observar en esta fotografía, ¿no? Periodo importante. Hemos hablado, como lo pueden observar ahí, hemos hablado pues de 2 momentos interesantes, ¿no? Previo a la República, la participación que hubo del indígena, ¿no? De las poblaciones indígenas, y luego, ¿no? Justamente en nuestra etapa republicana, incentivado por nosotros mismos, hacia finales del siglo XIX, la restricción para participar a partir de esta reforma electoral. Bueno, pues, quiero pasar a otro eje temático, ¿no? Que justamente se encuentra dentro de, finalizando lo que es el silencio indígena y lo que va a ser después el devenir ciudadano, que es el nacimiento de lo que va a ser el indigenismo, ¿no? Y para esto, y exactamente hay que ingresar pues a la patria nueva, como bien le dije, el primer periodo del gobierno, del segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Acá hay 2 piezas interesantísimas del museo, ¿no? Pueden ver esta estatuilla del presidente Leguía y al otro lado una placa, ¿no? Que conmemora el primer centenario de la independencia del Perú. Estas piezas ustedes las pueden observar tanto en el museo virtual como en nuestra sala permanente. Y lo que quería acá es a introducir un tema importante, ¿no? El surgimiento de los movimientos indigenistas, ¿no? Como bien lo mencionó la doctora Renata en la exposición anterior, podemos ver la dinámica de las reformas universitarias, especialmente en 1909 en las Universidades de San Antonio de Aguac, donde nace o sale un gran protagonista, que es Luis Eduardo Balcarce, ¿no? Y es aquí donde Alberto Flores Galindo, ¿no? Encuentra una ideología nativa de retorno o de resurgimiento al pasado inca, ¿no? Lo cual nosotros hemos denominado una de las tantas utopías andinas. Y acá hay un hecho importante, ¿no? Porque uno de los grupos indigenistas que van a ser justamente va a ser el grupo Resurgimiento, liderado por Luis Eduardo Balcarce, ¿no? En consecuencia de 2 hechos importantes. Primero, toda la política del gobierno de esta primera etapa, que más o menos va de 1919 a 1923, ¿no? Denominada la Patria Nueva, donde Leguía va a tener muchas medidas demagógicas, ¿no? Y a la cual Julio Kotler va a indicar que es uno de los incentivos para que nazca el movimiento indigenista, pero no solamente eso, es conocido los abusos de los gamonales, ¿no? Y con respecto a las tierras hacia los grupos indígenas durante fines del siglo XVIII e inicio del siglo XX, ¿no? Uno de los movimientos indigenistas más importantes va a ser el de Rumimaki en Puno, por ejemplo. Y bueno, regresando al grupo fundado por Luis Eduardo Balcarce, el Grupo Resurgimiento, justamente la palabra nos menciona esta ideología a la que hace alusión Flores Galindo, ¿no? Resurgimiento, ¿resurgir a qué? Resurgir el Tahuantinsuyo. Lo interesante en este grupo, que como bien lo hemos escuchado, participaba personalidades de la talla de Dora Mayer, de Julia Condesido, de el pintor Sabogal, era que los miembros de este grupo sus reuniones se tenían que llevar a cabo sí o sí con
sectores indígenas en ellas, ¿no? Para que se pudiera realizar las reuniones. Ahora, ¿cuáles son las medidas demagógicas que hizo el presidente Leguía durante esta época? Por ejemplo, el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, la creación de la sección de asuntos indígenas en el Ministerio de Fomento, ¿no? La creación del patronato de la raza indígena y el establecimiento del Día Indígena, ¿no? Posteriormente, ya durante la segunda etapa de su gobierno, vamos a empezar una ola de perseguimientos hacia los movimientos sociales. Hay que entender que no solamente fueron reconocimientos a los movimientos indígenas, también se va a reconocer a la Federación de Estudiantes del Perú, liderada por esta época por Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Muy bien, avancemos un poquito más. Ya llegando a lo que nosotros hemos denominado desborde ciudadano, nos hemos cogido de una proposición que hace Cecilia del Águila, ¿no? Cuando estudia, ¿no?, la dinámica del crecimiento ciudadano y la capacidad y digamos el surgimiento del voto universal en el Perú, que permite gestar una dinámica muy grande de nuevos electores, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar un poquito para verlo. Y muy bien. ¿Y cuáles son estos dos, no? En 1977, el presidente el presidente Bermúdez, ¿no? Va a decretar la ley para disminuir la edad a 18 años, ¿no? Pero a ello también hay que hablar que tras la Asamblea Constituyente de 1978 y la futura Constitución del 79 en ese momento, ¿no? Se va a retornar el derecho a las poblaciones, al voto, a las poblaciones iletradas o analfabetas, ¿no? A los denominados grupos indígenas. Y justamente acá hay dos piezas importantes del museo que están expuestas en el museo virtual también, ¿no? Que conmemoran el Congreso Nacional de 1979, ¿no? Ambas, ¿no? Que hacen alusión a la Asamblea de 1900, liderada por quién, por Víctor Raúl Aya de la Torre, como bien lo sabemos. Bueno, antes de concluir, quería indicarles un tema importante, ¿no? El discurso indígena ha sido mencionado demagógicamente por muchas campañas políticas, ¿no? Muy bien asesorado seguramente por algunos conocedores del discurso histórico. Por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho este retorno al Tahuantinsuyo y este mesianismo y milenarismo que nace, que nos usualmente ponemos como hito de inicio, la muerte de Túpac Amaru I, ¿no? Y la llegada de un Inca que va a restaurar, de un Mesías que va a restaurar después de 1000 años una sociedad utópica, ¿no? Y esto fue usado muy bien por Víctor Raúl Aya de la Torre en la campaña de 1931, al hacerse llamar Pachacútec. Luego lo va a usar el general Velasco Alvarado con la denominación o la alusión a Túpac Amaru I. Luego lo va a usar también nuevamente el presidente Toledo, ¿no? Cuando se autodenomina Pachacútec. Y finalmente, la última campaña política, uno de los candidatos también hizo alusión a esta utopía andina, ¿no? Cuando hablaba de Ama Suya, Ama Yuya y Ama Key. Entonces, hay que tener muy en consideración el gran aporte y las grandes dificultades y los grandes silencios por los que tuvo que atravesar nuestras poblaciones originarias para poder ingresar a la dinámica de la democracia, ¿no? Y por eso mi principal saludo cuando ingresé al Museo Electoral y la Democracia a trabajar es ver que nosotros nos encargamos de las luces y de las sombras. Nosotros como historiadores trabajamos el presente por el pasado y el pasado por el presente. Muchas de nuestros interrogantes nacen en el presente y que lo interesante también, y asociándolo, ¿no?, a 200 años de vida democrática y a la Bienal Independencia, es que creemos en el pensamiento crítico, ¿no? Y es a partir de ello que podemos desarrollar guiones como los que hoy día se han presentado. No quiero concluir sin antes agradecer a todos los panelistas que nos han acompañado, siempre a nuestra institución que nos cubre en cada evento y en cada actividad que estamos realizando, y coloco acá pues el link para poder ingresar al museo virtual, museoelectoral.jne.gov.p. Muchísimas gracias por la invitación, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias y fue un gusto haberles conversado de un trabajo que lo hemos hecho con mucho cariño para toda la ciudadanía en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y quiero agradecer también nuevamente la oportunidad brindada por el Patronato Cultural de
Cusco a través de la Bienal de Arte de Cusco, Independencia, por habernos aceptado en nuestra participación. Y buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos. Ya una foto final sería bonito, ¿qué les parece? Sí, muchas gracias. Ahora sí, cabemos todos y podemos tomarnos una foto. Gracias, Vera. Gracias, Vera. Vera. Muchas gracias a todos. Gracias. Han sido muy Gracias. informativas las ponencias. Se nota la presencia del sector académico y ha sido un aporte de conocimiento histórico. Yo estoy segura de que nuestro público, que está un poco más acostumbrado a los proyectos de arte contemporáneo, aquí va a encontrar un nuevo matiz de conocimiento histórico de diversos acontecimientos y tendencias de nuestro país. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Vera. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias por todo.